Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Lavín, soy ingeniero y creador del sitio Clases Global Online. Estoy haciendo una serie de tutoriales para aclarar conceptos y para que puedan ejercitar algunos ejercicios física, química, matemática. Entonces, hoy día el tutorial es sobre el movimiento circular uniforme y acelerado. Primero voy a definir qué es lo que es un movimiento circular uniforme. Y vamos a hacer dos ejercicios que los saqué del Cibersimanque y después un ejercicio de movimiento uniformemente acelerado que lo saqué del C. Entonces, ¿qué es lo que es un movimiento circular uniforme? Es cuando una partícula se mueve sobre un círculo con rapidez constante. Si vemos acá la figura en el lado izquierdo, vemos que las flechitas verdes siempre tienen el mismo largo, miden lo mismo. Eso me indica que tienen igual magnitud. Lo otro que podemos observar es que son siempre tangentes al círculo. Todos los puntos son tangentes. Cambia la dirección, pero tanto el vector. Entonces, la dirección de la flechita verde va cambiando. Por lo tanto, el vector velocidad. El vector no es el mismo. Lo que sí es lo mismo su magnitud. Entonces, cuando una partícula se mueve sobre un círculo con rapidez constante, se dice que realiza movimiento circular uniforme. Veamos sus características principales. La rapidez no cambia. No existe aceleración tangencial paralela a la trayectoria. Si hubiera aceleración tangencial, la velocidad variaría. La única aceleración que existe es la aceleración centrípeta, normal a la trayectoria, siempre dirigida hacia el centro del círculo, como se observa en la figura de la izquierda. Esta aceleración cambia continuamente la dirección de la velocidad. La que cambia es la dirección de la velocidad, pero su magnitud, la rapidez se mantiene constante. En resumen, en MCU la aceleración es siempre perpendicular al movimiento, apunta al centro y su magnitud depende solo de la rapidez y el radio del centro. Y aquí está la famosa fórmula que relaciona aceleración, velocidad y radio. La aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Entonces aquí, en conclusión, en el movimiento circular uniforme, pero esta fórmula es solo válida, o sea, también es válida para movimiento acelerado, pero hay que tener esta, en el movimiento circular uniforme, la magnitud A de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad v dividido sobre el radio del círculo. Su dirección es perpendicular a v y hacia adentro sobre el radio. Y una forma de determinar la velocidad, si conocemos el radio, conocemos el perímetro de la circunferencia. Y además habría que conocer el tiempo que se demora la partícula en dar una vuelta completa. Entonces, si vemos la velocidad por el perímetro, 2πr por el periodo, o sea, 2πr dividido por el periodo, me da la velocidad de la partícula. Y otra forma alternativa de encontrar la aceleración radial, cuando conozco el radio y el periodo, y ahí sería 4pi cuadrado por r dividido periodo cuadrado. Esa fórmula, y voy a anotar otra fórmula acá. Otra fórmula que también es importante, que la velocidad, cuando conocemos la velocidad angular, podemos pasar a velocidad lineal o tangencial multiplicando por r. O sea, la velocidad angular se mantiene constante, pero si la multiplico por el radio, me da la velocidad tangencial a esa distancia del centro. Ya, entonces empecemos con el ejercicio. Entonces tenemos un rotor de 4 aspas, tiene un centro O, y acá está la punta del asta.
de aquí lleva una velocidad v a una distancia r. La velocidad lineal, ya vimos, depende del radio. Pero lo que no depende del radio es la velocidad angular. Entonces la velocidad angular es 550 RPM, ¿no es cierto? Y esto lo podemos, esto es lo mismo que 550 rep por minuto, ¿cierto? Y un minuto, un minuto, son 60 segundos. Y 2 pi radianes, que es una vuelta tiene en circunferencia 2 pi radianes. Sería una vuelta. Y aquí tenemos la velocidad angular en radianes partido por segundo, que es la unidad del sistema interno. Y eso da 57,6. Entonces lo que tenemos es la velocidad angular en otra unidad, pero sigue siendo velocidad. Lo que nosotros necesitamos es la velocidad tangencial o lineal. Y eso tendría que ser, eso R por doble. Nos dicen que el radio de la aspa es 3,4 metros. Entonces, voy a leer completo el problema, ¿no? A ver, un modelo de rotor de helicóptero tiene 4 aspas, cada una de 3,4 metros de longitud, desde el eje central hasta la punta. El modelo gira en un túnel de viento a 550 RPM. Entonces la velocidad, la letra A. ¿Qué rapidez lineal tiene la punta del aspa? Esa es la letra A. Entonces ahí ya lo responde. Primero convertimos la velocidad angular a radianes partido por segundo. Después calculamos la velocidad lineal o tangencial, que es R por doble. Y ahí tenemos la letra A, respondía que es la velocidad lineal o tangencial del aspa a una distancia de 3,4 metros. Ahora la letra B me pregunta la aceleración radial. La aceleración radial ya sabemos que es v cuadrado particular. Pero hay otra forma de sabemos que es v cuadrado partido por r. Pero sabemos que B es W por R. Entonces, esta es otra forma muy común que aparezca. R por la velocidad angular al cuadrado. Otra forma de calcular la aceleración radial si se conoce la velocidad. Entonces podemos jugar cualquiera de las dos formas. 11.280.3. Entonces dice el problema, ¿qué aceleración radial tiene la punta del aspa expresada como un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad, es decir, g? Entonces, g
La aceleración que nos piden es como un múltiplo de g, entonces sería 1100, 11.280,3 dividido por 9,8. Y eso da 1150 más o menos, 151. Entonces la aceleración del aspa enorme en 1151 veces la aceleración de. Entonces ese fue el ejercicio del rotor del helicóptero. Y tiene 4 aspas. Primero calculamos su velocidad en una punta del aspa y nos dio 196 metros partido por segundo. Y después calculamos la aceleración que tiene, la aceleración radial del aspa como múltiplo de g, en 1150 además. Ahora voy a resolver este ejercicio. Este es más sencillo. El ejercicio de la rueda de la fortuna. El ejercicio de la rueda de la fortuna. Voy a leer primero. Una rueda de la fortuna de 14 metros. Voy notando los datos. Esta rueda de la fortuna tiene un diámetro de 14 metros. Gira sobre un eje horizontal en el centro, figura 3/4. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante y es igual a 7 metros partido por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad tangente en la parte exterior del círculo. ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar por A? Por el punto más bajo de si estamos suponiendo supongamos que esto gira así, entonces la velocidad tangencial es acá, ¿ve? Y sabemos que la aceleración radial apunta hacia el centro. Entonces en el punto más bajo el pasajero, la velocidad lo va a mover hacia adelante, va a sentir. Y la aceleración radial lo lanza hacia el centro. Por eso tiene que estar bien amarrado. O sea, bien asegurado. Ahora, ¿qué pasa cuando está en la parte superior? La velocidad va a ser tangente, pero la aceleración radial apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. Esas son las figuras vectoriales. Ahora la aceleración radial es v cuadrado partido por r. Como v es constante, arriba o abajo, en cualquier lugar va a tener la misma aceleración radial. La aceleración radial va a ser constante a lo largo de todo el 3,5. Entonces la letra A y B, esta es válida para la letra A y B. La aceleración radial va a ser 3,5 metros partido por segundo al cuadrado y en la figura están indicadas las direcciones de los vectores. El vector velocidad es tangente a la circunferencia, siguiendo el movimiento de la rotación de la rueda de la fortuna. Y la letra A y B estarían resueltas. La letra C, ¿cuánto tarda una revolución cuánto tarda una revolución de la rueda? Entonces, el periodo, porque sabemos que la velocidad la podemos calcular como el periodo, o sea, el perímetro dividido por el periodo. Si el perímetro del círculo lo dimos por el periodo, pues tenemos la velocidad. Aquí podemos pasar multiplicando para arriba y dividiendo para abajo y tenemos el periodo. Tenemos el radio y la velocidad, así que no hay problema en calcular el periodo. Sería 2pi por
14 dividido por 7. Esto da 4pi. Doce coma seis. O sea, en 12,6 segundos la persona da la vuelta. Entonces, ese fue el ejercicio de la rueda de la fortuna. Aplicación más o menos directa de nosotros. Y este es un ejercicio ya en que la velocidad va cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ve en la figura que cuando la velocidad cambia, la aceleración radial sigue apuntando hacia el centro. Eso no cambia. Pero para la velocidad se usa la velocidad en ese punto, porque la velocidad cambia. Entonces, no sirve cualquier velocidad, sirve la velocidad en ese punto A. Y la aceleración tangencial se define como la variación de la velocidad con el tiempo. Acá hay un formulario de las fórmulas que se ocupan para resolver este tipo de ejercicios. Entonces voy a leer el ejercicio. Entonces, un tren frena mientras entra a una curva horizontal cerrada y frena de velocidad 1, 90 kilómetros por hora, a una velocidad 2, 50 kilómetros por hora. En t igual 15 segundos. Eso se demora el tren en frenar en la curva. Eso podemos obtener aquí. Acá lleva una velocidad 1, acá una velocidad 2. En un tiempo de 15 segundos. Y dice que un tren frena mientras entra a una curva horizontal cerrada y frena de 90 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora en los 15 segundos que tarda en cubrir la curva. El radio de la curva es 150 metros. Entonces, calcule la aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza 50 kilómetros por hora. Entonces, en este punto específico tiene 50 kilómetros por hora. Acá tiene 90 kilómetros por hora. Entonces, sabemos que la aceleración va a ser la aceleración radial más la aceleración tangente. La aceleración radial en el punto 2 no tiene mayor. Es b cuadrado partido por r. Y hay que convertir primero a metros partido por segundo. Entonces, 50 kilómetros por hora, 1000 metros, o sea, un metro, 50 kilómetros por hora. Entonces, 50 kilómetros, o sea, 1000 metros es un kilómetro. Y una hora son 3600 segundos. O sea, en el fondo hay que ir por 3,6.
Entonces tenemos que la velocidad 2 es 13,9, lo voy a aproximar, metros partido por segundo, de la velocidad 2. Y la velocidad 1 la voy a sacar al tiro. 25 metros partido por segundo. Entonces tenemos la velocidad 1 y la velocidad 2 en unidades del sistema internacional. Entonces ahora podemos sacar la aceleración radial en el punto 2 va a ser 13,9 al cuadrado dividido por el radio, que son 150. La 1,28. Entonces tenemos la aceleración radial en el punto 2. Ahora la aceleración tangencial es la derivada con respecto a la velocidad respecto al tiempo. Aquí siempre se hace una aproximación cuando el tiempo es pequeño, que sería delta v dividido por delta t. Delta v, la velocidad final es 13,9 menos 25 dividido por 15. Y ahí tenemos la aceleración tangencial. Sería menos 0,74 metros partido por segundo al cuadrado. Metros partido por segundo al cuadrado. Entonces tenemos la aceleración tangencial, que menos que la magnitud de la aceleración. Entonces la magnitud de la aceleración es la aceleración al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Y ahí tendría el módulo magnitud de la aceleración. Entonces la aceleración es 1,48. Entonces ahí tenemos la magnitud de la aceleración. Entonces voy a hacer un esquema acá. Tenemos la circunferencia. El tren va del punto 1 al punto 2. La aceleración radial acá apunta hacia el centro. Y la aceleración tangencial es opuesta al movimiento, porque si no el tren no frena. Y ahí tenemos la aceleración tangente. Nos dio negativo, menos 0,74. Eso indica que en el sentido opuesto al movimiento. Y podemos, entonces nos piden el vector A. El vector A tiene una dirección cualquiera, ya no es hacia el centro. Entonces, podemos sacar el ángulo que forma, aquí tenemos la aceleración radial, la aceleración tangencial y el vector A. Y podemos sacar el ángulo que forma la aceleración total con respecto a la aceleración radial.
Entonces tenemos tangente de teta igual aceleración radial digo la aceleración, o sea, aceleración tangencial digo la aceleración radial. Sería 7 estos módulos, 7 4 0,74 digo por 1,28. Sería 29,9. Entonces el vector de aceleración va hacia atrás con respecto a la aceleración radial 30 y el módulo de aceleración es 1,485. Entonces, estos ejercicios se hacen con la aceleración, son más complejos porque aparece una aceleración. Entonces, bueno, esto fue el tutorial de hoy día. Aquí están las fórmulas que se ocupan para este tipo de ejercicios. Y entonces vimos dos ejercicios de movimiento circular uniforme con módulo de velocidad constante y uno con aceleración, con velocidad variable. Entonces, bueno, esos son mis datos de contacto. Cualquier duda, cualquier inquietud o algo que necesiten, ayuda en tareas, pruebas, clases, etcétera, solo tienen que comunicarse conmigo por WhatsApp, por Instagram y acordamos una. Bueno, ese fue el tutorial de hoy día de movimiento circular. Nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias.